nuestro ejercicio. Entonces, en la clase de hoy vamos a hacer algunos ejercicios de dinámica aplicado con la cinemática. Ya primero en la primera parte, después vamos a trabajar ejercicios completamente de dinámica pura. Por ejemplo, el ejercicio que tengo resuelto acá en la pizarra, que lo pueden ver ahora, es el siguiente. El que habla de un automóvil. Si se fijan ahí, lo están viendo ahí. Dice, un automóvil es acelerado de manera constante desde el reposo hasta una velocidad de 40 metros por segundo. En un tiempo de 20 segundos, si el peso del automóvil son 2000 newton, ¿cuál es la magnitud de la fuerza? Acá, chicos, yo subrayé varias palabras importantes. Por ejemplo, si parte del reposo, yo tengo claro que la velocidad inicial vale cero. Una velocidad de 40 metros por segundo, o sea, su velocidad final. Si la inicial, obviamente, si partió del reposo, obviamente va a tener una velocidad final. El tiempo. Ocurrieron 20 segundos y el peso del automóvil son los 2000 newton. Y subrayé bastante importante, magnitud de fuerza. Cuando alguien habla de magnitud de fuerza, el resultado siempre tiene que ser positivo. Independientemente de que cuando yo hago los cálculos, la respuesta me dio negativa, yo lo considero positivo debido a la palabra magnitud. Entonces, cuando alguien habla de magnitud, hablamos de, en este caso, el valor positivo. Y así o siempre positivo. Si alguien habla del concepto fuerza, simplemente, sin magnitud, obviamente, ahí puede ser negativo, no hay problema para el ejercicio. En la nube que está en este caso, que está en negrilla, escribí las tres fórmulas que, únicas que les van a servir para esta unidad. Que fuerza es igual a masa por aceleración, que el peso está determinado como la masa por la gravedad y la fuerza de roce está definida como el coeficiente de roce por la normal. Esa es una letra que se llama mu, que es como una U con un palito más, y la N de normal. Acá, sobre todo cuando hablemos de Newton, ojalá lo vamos a colocar en paréntesis para que no se confunda con la N normal. Ya lamentablemente se nos están empezando a acabar las letras del alfabeto y empezamos a repetir muchas variables. ¿Ya? Entonces ocurre eso muy seguido de aquí en adelante. Para el ejercicio me doy cuenta que tengo esos datos, pero el problema es que me preguntan la fuerza, me preguntan, y para calcular la fuerza necesito la masa y la aceleración, pero lamentablemente en los datos en forma explícita no está la masa y la aceleración, pero sí está oculta, no lo puedo calcular. ¿Cómo? Si sé el peso del automóvil y sé que el peso se calcula como la masa por la gravedad, puedo describir lo siguiente: el peso lo conozco, el peso son 2000 newton. La masa no lo conozco y la gravedad sí la conozco. La gravedad es 9.81. Siempre va a ser 9.81. Por lo tanto digo masa por 9.81. Despejamos el 9.81 que está multiplicando, divide al 2000 y en este caso 2000 partido por 9.81 es igual a 203.87 kilogramos. O sea, ese automóvil tiene una masa de 203 kilogramos aproximadamente. La aceleración, ¿cómo la puedo obtener? Según la materia pasada, yo sé que la aceleración se puede obtener como velocidad final menos la inicial partido por el tiempo. La velocidad final es 40, la velocidad inicial es 0 y el tiempo era 20. Entonces digo 40, le resto 0, son 40 y 40 lo divido por 20 me da la solución de 2 metros por segundo. Por lo tanto, tengo la aceleración que es 2, tengo la masa que es 203,87 kilogramos y los multiplico para encontrar la fuerza. Al multiplicarlo, me percato que la solución es 407.74 newton. Eso quiere decir que la fuerza o la magnitud de la fuerza que debe aplicarse para que ese automóvil eh, pase del reposo a los 40 metros a 40 metros por segundo, claro, en un tiempo de 20 segundos, es de 407.74 newton. Siempre y cuando el automóvil pese 2000 newton. Si pesa más, obviamente necesito otra fuerza para cambiar esa velocidad. Entonces, hasta la unidad anterior a nosotros no nos interesaba la masa. Ahora sí nos interesa. Es bastante importante a cuál es la fuerza que uno debe aplicar. Debe aplicar más fuerza si la masa es mayor. Debe aplicar más fuerza si la aceleración es mayor. Entonces, en este caso, queda demostrado lo que les planteaba. No sé si tienen alguna consulta con el ejercicio.
Vamos a esperar un rato que lo copian y ahí vamos a continuar. ¿Ya? Cualquier duda que tengan me la van haciendo saber. Entonces vamos a continuar. Otro ejercicio que podemos asimilarlo con lo que es la cinemática es la siguiente. Que el ejercicio reciente, el 59. Veamos. Siempre vuelvo a repetir, en un ejercicio lo importante es subrayar los datos que uno puede recolectar. Por ejemplo, dices, un cuerpo de masa 4 kilogramos se arroja sobre un piso con una velocidad de magnitud 5 metros por segundo. Si la superficie del movimiento ejerce una fuerza de roce de 5 newton, entonces, ¿qué distancia recorre el cuerpo para detenerse? Entonces, en este caso, yo tengo los siguientes datos. Tengo la masa del objeto. El objeto tiene 4 kilogramos. La velocidad inicial son 5 metros por segundo. Si se va a detener, tiene una velocidad final de 0. La distancia es la pregunta y la fuerza de roce es 5. Para eso, planteamos lo siguiente. Planteo un pequeño esquema, como que está ahí dibujado ahí un bloque con una M. Según la tercera ley de Newton, que es de acción y reacción, mientras se aplica una fuerza, hay una fuerza igual y contraria. En este caso, para que exista una fuerza de roce, debió haberse aplicado una fuerza para que el movimiento se produjera. Entonces, en este caso, vamos a suponer que se aplicó una fuerza y va a ser igual, pero con el signo distinto a la fuerza de roce. ¿Ya? Entonces, numéricamente es igual, pero tiene signo distinto. Entonces, digo, la fuerza va a ser igual a la fuerza de roce, pero negativa. Además, tiene que ser negativa por lo siguiente, para que la aceleración sea negativa, debido a que si va disminuyendo su velocidad, lo más probable es que la aceleración sí o sí tiene que ser negativa. Entonces digo, fuerza es igual a la fuerza de roce, pero negativa. La fuerza yo sé que se calcula masa por aceleración. La fuerza de roce yo sé cómo se calcula, pero no necesito saber cómo se calcula porque ya sé cuánto vale. Sé que equivale a 5 newton. Entonces aquí le escribo como menos 5 newton. Reemplazamos la masa, que son los 4 kilogramos, y ese 4 que estaba multiplicando la aceleración, ahora va a dividir, disculpe. Menos 5 partido por 4, eso es menos 1,2. Eso quiere decir que la fuerza que se aplicó en este caso para que el objeto vaya un poco más lento tiene una aceleración de negativo 1,2 metros por segundo por el hecho de que quiero que se detenga. Si fuera positivo nunca se detendría. En este caso es negativo, se detiene. Y por último, necesito saber la distancia. Pero el problema es que la distancia, lamentablemente, si calculo la fórmula de distancia con la del tiempo, necesito saber el tiempo, pero no lo tengo como dato. Por lo cual voy a ocupar la siguiente. Velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración y la distancia. La velocidad final equivale a 0. La velocidad inicial equivale a 5, en este caso al cuadrado, más 2 por menos 1,2 que es la aceleración por la d. Calculamos el 0 al cuadrado es 0, el 5 al cuadrado es 25, multiplicamos 2 por menos 1,2 es 2,4 negativo, multiplicado por el d. Y empezamos a despejar la d, porque esa es la duda. El 25, que en este caso está en este sector sumando, vamos a decir que lo pasamos restando propiamente tal. Y el menos 2,4, que está multiplicando, va a dividir. Por lo cual 25 dividido en menos 2,4 me da una solución de 10,42 metros. Concretamente, esta partícula, en este caso esta masa, este cuerpo para ser exacto, recorre 10,42 metros del lapso de que alcanza los 5 metros por segundo hasta llegar a los 0. O sea, hasta frenar completamente. ¿Por qué el 2,4 era negativo y pasó hacia el otro lado también negativo? Realmente uno no cambia el signo, ¿ya? Y concretamente tampoco uno tiene que decir pasar de un lado para otro, pero uno lo dice más que nada por el hecho de que salga más sencillo el ejercicio, ¿ya? Entonces lo que uno hace realmente dice, voy a sumar, voy a restar, voy a multiplicar, voy a dividir. Eso uno hace en el ejercicio. Entonces en este caso el 25, yo para eliminar ese 25 tengo que restar por 25.
Yo para poder eliminar ese 2,4 voy a dividir por 2,4. Entonces por eso eh, debo mantener en este caso los signos del 2,4 normalmente en la multiplicación. Ya en la multiplicación y división, uno si lo quiere mover para el otro lado, podríamos llamarlo de cierta forma, lo lleva con signo y todo. Porque lo que cambia es la operatoria, no cambia el signo del ejercicio. Eso deben tenerlo bastante claro, sobre todo cuando es de multiplicación a división. Y muchos dicen, ah, pero si era negativo, debe haber pasado positivo. No, lo que cambia es la operatoria. De suma a resta, de resta a suma, de multiplicación a división, división a multiplicación. Eso debe lo que cambia. Preguntas, jóvenes, dudas que tengan ahí. Profe, este ejercicio era como el de cuando se tiraba algo hacia abajo, ¿cierto? Claro. Ah, ya. A ver si lo entiendo más. Unos minutos que lo copien, de ahí continuamos. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Este ejercicio es mucho más complejo. Por ejemplo, más clásico de la dinámica de la unidad. Aquí lo vamos a explicar por parte. Por ejemplo, esto se llama la máquina de Atwood. La máquina de Atwood trata de una polea donde dos masas, en este caso, eh, están obviamente tratando de una llevar a la otra. Y en este ejercicio propiamente tal tenemos lo siguiente. Eh, Queremos determinar el valor de la aceleración y la tensión del sistema, considerando que la masa A equivale a 5 kilogramos y la masa B a 8 kilogramos. Entonces, chicos, primero que todo, cuando tienen este tipo de ejercicio, normalmente viene el dibujo, el esquema. Obviamente de las masas A a la masa B. Lo que no vienen son las flechas, todas las cosas que escribí en rojo y en verde. Eso no viene en un problema. Primero, lo que yo debo pensar es lo siguiente. ¿Hacia dónde creo que va el movimiento? Entonces, en este caso, si tengo una masa de 5 kilogramos y una de 8, lo que yo creo es que la masa de 8 va a arrastrar a la de 5 kilogramos. Entonces, bajo ese formato, pienso que el movimiento va a ir hacia la derecha. O sea, la masa A va a subir, pero la masa B va a bajar. Como la masa A va a subir, yo considero que va a tener una aceleración positiva, porque va hacia arriba. Si digo que la masa B va a bajar, yo considero la aceleración negativa. No quiere decir que vaya a ir más lento una que la otra, no, simplemente voy considerando las posiciones. Porque normalmente cuando uno apunta hacia arriba, considera los elementos positivos, y cuando uno va hacia abajo, considera los elementos negativos. Eso es lo que ocurre normalmente en este tipo de ejercicio. Luego de haber hecho eso, hay que plantearse lo siguiente. Voy a hacer un pequeño arreglo acá para el ejercicio. Vamos a borrar esta parte, acá la tensión, porque eso viene después, todavía no lo voy a hacer. Y explicarles qué debe hacer después de haber definido cómo va el movimiento. Cuando uno define cómo va el movimiento, empieza a crear lo que se llaman las ecuaciones. Y estas ecuaciones radican en lo siguiente. Primero dibujamos un diagrama de cuerpo libre para la masa A, en este caso, y planteo que mi masa A es un puntito, que hacia arriba hay una cuerda que la está amarrando, que se llama la tensión, y hacia abajo está el peso, en este caso en cuestión, que es el peso A. La masa B también hago un diagrama de cuerpo libre. Masa B, hago un diagrama, coloco un puntito, hacia arriba va la tensión y hacia abajo va el peso. En este caso el peso B. En este caso ambas se llaman tensión porque es la misma cuerda que los une.
Acá no necesito decirle, tensión A, tensión B, no. ¿Puedo hacerlo? Sí, pero debo tenerlo claro que ambas tensiones van a ser iguales debido a que los amarra la misma cuerda y estamos considerando cuerdas ideales, donde la cuerda es inextensible, es perfecta la cuerda, no tiene masa, todas esas cosas uno considera. Planteamos la ecuación y decimos lo siguiente. Como es para arriba, la tensión es positiva, como es para abajo el peso es negativo, igual a algo. Después decimos la tensión, en este caso, va a ser menos el peso B, va a ser igual a algo. Y ese algo es lo importante. Cuando Newton planteó la segunda ley, que de fuerza igual a masa por aceleración, él no pensaba solamente en una fuerza, él pensaba que la sumatoria de las fuerzas tenía que ser masa por aceleración. O sea, si yo sumo varias fuerzas o resto varias fuerzas, el resultado siempre va a ser masa por aceleración. Por lo cual, en este caso, cuando yo digo tensión menos el peso A, va a ser igual a masa, que en este caso es la masa A, por la aceleración. Y acá va a ser la masa B por la aceleración. Pero como yo estaba opinando que cuando hice el ejercicio pensé que el movimiento va en ese sector, pienso que la aceleración es positiva cuando va para arriba, por lo tanto acá en la masa A la aceleración es positiva, pero en el caso B la aceleración va a ser negativa. Pero yo no coloco el signo ahí, no lo ubico en ese lugar, yo ubico el signo en esta posición. Acá. ¿Por qué? Porque el producto completo es negativo. O sea, todo ese número completo es negativo. Para mí. ¿Por qué es negativo? ¿Por qué sé que es negativo? Porque las masas negativas no existen. Entonces nunca va a ser negativo por negativo. Siempre va a ser positivo por algo. Positivo por positivo o positivo por negativo. Entonces en este caso lo coloco adelante. Luego que tengo las dos ecuaciones, las igualo de tal manera que escribo la primera ecuación, tensión menos el peso A es igual a masa por aceleración, y tensión menos el peso B es igual a menos masa B por aceleración. En este ejercicio, concretamente, yo tengo dos incógnitas que son la aceleración y la tensión. Pueden ser cualquier otra incógnita, podría ser la incógnita del peso o la masa, podría ser cualquiera, pero siempre van a estar todos los datos para que yo lo pueda calcular. ¿A qué me refiero con eso? Si yo, por ejemplo, preguntase la masa, obviamente se le va a dar dato a la aceleración. Si preguntásemos, quisiéramos calcular el peso también, pues obviamente se va a dar el dato a la aceleración como dato y no va a ser la incógnita. Entonces la idea es que con todos los datos que uno tenga se pueda ir calculando, en este caso, las variables. Entonces vemos las incógnitas, que para mi caso la incógnita son la T, que es la tensión, y la A, que es la aceleración. Como quiero eliminar la T, en mi caso yo quería eliminar la T, voy a multiplicar todo por menos 1. En este caso toda la segunda ecuación que está en la parte inferior por menos 1. Por lo cual la primera fórmula va a quedar idéntica, tensión menos peso A igual a masa por aceleración, pero lo que está acá abajo se va a cambiar. La tensión se va a convertir en negativo, el peso B se va a convertir en positivo y la multiplicación de la masa B por la aceleración va a ser positiva. Luego lo sumo. Entonces, al sumar un número que son idénticos y que uno es positivo y el otro es negativo, se van a eliminar. Por lo tanto, las tensiones se van a ir. Luego, anoto lo que sobró. El peso A negativo más el peso B va a ser igual a la masa A por la aceleración más la masa B por la aceleración. Voy a expandir un poco más mi fórmula porque el peso A y el peso B no me dice nada, pero yo sé que el peso se calcula masa por gravedad. Por lo tanto, el peso A va a ser la masa A por la gravedad y el peso B va a ser la masa B por la gravedad. Simplemente extendí esa fórmula y empiezo a reemplazar ya con los números que conozco. Por ejemplo, la masa A vale 5, la gravedad siempre es 9.81. Más la masa B que vale 8 kilogramos por 9.81. La masa A vale 5, la aceleración no sé cuánto vale. La masa B vale 8, la aceleración no sé cuánto vale. Hago los cálculos, menos 5 por 9.81 es menos 49.05, el 8 por el 9.81 es 78,48 y el 5 más el 8 da un total de 13A. El 49 negativo con el 0,5 lo sumamos con el 78,48, nos da un total de 29.43 igual a 13A.
el 13A que está multiplicando, en este caso el 13 que está multiplicando, lo pasamos dividiendo. 29.43 partido por 13 nos da un total de 2.26. O sea, el sistema en este caso tiene una aceleración de 2.26. Acá es importante, jóvenes, que cuando yo piense el ejercicio y lo plantee y creo que estoy en lo correcto, una forma de asegurarme que estoy en lo correcto, obviamente no es 100% exacto, pero sí me da la tranquilidad de que voy bien en el ejercicio, es que la aceleración sea positiva. ¿Por qué? Porque cuando yo planteé el ejercicio lo planteé de la manera adecuada. ¿Ya? Si por algún motivo la aceleración me dice negativa, eso quería decir que en verdad el movimiento no iba a la derecha, iba a la izquierda. Y cuando iba a la izquierda tampoco no es tan simple como cambiar el dato, como cambiar el número. Decir, la solución me dio negativo 2.26, le cambio el signo y ahora es 2.26 positivo. No. Porque si lo hago a la izquierda, el resultado es completamente distinto. No es compatible numéricamente. Ya para que tengan cuidado. Para que no hagan eso que de repente muchos hacen los cálculos. La solución me dio -3. Lo voy a cambiar el signo a 3. Que en matemáticas se podía, pero acá físicamente no se puede y matemáticamente tampoco va a cuadrar porque las fórmulas que yo creé, que en este caso tensión menos peso A, tensión menos peso A, la aceleración positiva y la aceleración negativa con los signos, lo ubiqué solamente para este ejercicio donde la masa de 8 kilogramos, que es más pesada, se lleva a la masa de 5 kilogramos, que es más liviana. Pero también depende de la ubicación. Puede ser que la masa A sea más pesada, entonces tengo que ver el movimiento hacia el otro lado, algunos ajustes en la fórmula, pero el desarrollo, el procedimiento es casi el mismo. Por eso vuelvo a repetirles algo que les comenté en la primera clase que tuvimos de la unidad, es que si yo no realizo el ejercicio, si yo solamente me quedo mirando, lo más probable es que no haga ningún ejercicio. No sepa hacer ningún ejercicio de la prueba, porque tengo que practicar, debo hacer ejercicio. Y ahí tenemos un ejercicio concretamente con la aceleración. De ahí voy a volver a publicar la parte de la tensión, pero me interesaba que vieran el diagrama de cuerpo libre, cómo lo fui creando de tal manera que me diera los elementos. Ustedes si quieren pueden rayar el dibujo, no hay problema. Ya cuando lo hagan no hay impedimento en eso. Pero lo más ordenado es hacer un diagrama abajito para que vaya viendo las flechas y no se me vayan confundiendo con todo el bosquejo, con todas las ideas de movimiento que yo creo que va a ocurrir. Preguntas, dudas, jóvenes que tengan. Profe, entonces ahí solo calculó la aceleración. Sí, solamente calculé la aceleración. En un rato más voy a calcular la tensión. Lo más complicado es siempre esta parte. Plantear la ecuación, despejar cualquier letra, en este caso que sea la incógnita, y descubrir una de las dos. En este caso puede ser tensión con aceleración, puede ser masa con tensión, puede ser coeficiente de roce con la tensión. Normalmente esas siempre son como las combinaciones de las incógnitas. Pero, por ejemplo, vuelvo a repetir, chicos, si por algún ejercicio yo le preguntara la masa, obviamente les tengo que dar la aceleración como dato. Si no se da la aceleración como dato, no la podría calcular nunca. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, dudas que vayan teniendo? Copien un rato el ejercicio, unos 2 minutos, 3 minutos, y ahí continúo. El compañero recién me preguntaba, es que no lo había calculado. Obvio, no había calculado la tensión recién. Entonces, en este caso, vamos a ver de nuevo el ejercicio, el que estábamos realizando, que es los 60. Ver la versión guardada. Entonces, en este caso, borro las fórmulas porque ya las tengo copiadas acá, acá en el sistema. Y yo para calcular la tensión elijo una de las dos. ¿Cuál de las dos voy a elegir? La que sea más fácil para mí. Usted es libre de elegir. Porque cualquiera de las dos respuestas, cualquiera de las dos ecuaciones tiene que dar la misma respuesta. Podría ser un decimal de diferencia, pero no nada más que eso no debiese darle un error. Porque si les da diferente, eso lo más probable es que una de las fórmulas esté mala o simplemente aplico mal la operatoria. Entonces en este caso yo voy a elegir la primera, donde tensión menos el peso A va a ser igual a masa por aceleración, que es la masa A por la aceleración. Normalmente yo desmiembro bien
la fórmula. Entonces la voy separando, la separo. El peso A lo voy a escribir como peso A, masa A por gravedad, y la masa A por la aceleración. Entonces me quedan un poco más extensos los números y pareciese que estoy haciendo muchos cálculos, pero trato de hacerlo lo más sencillo posible para mí, manera de ver el ejercicio. Entonces la masa A vale 5, la gravedad vale 9.81, la masa A vale 5 y la aceleración es 2.26, algo que había calculado recién. Entonces multiplico 5 por 9.81, me da un peso de 49.05 y al multiplicar 5 por 2.26 da un total de 11.3. El 49.05 que está restando va a pasar sumando al 11.3, por lo tanto va a quedar una solución de 60.35 newton. Eso quiere decir que la tensión que aplica la cuerda es de 60.35 newton. Eso concretamente. ¿Con qué tensión entre comillas, hace la tensión la cuerda de A a B? Son de 60.25. ¿Con cuál tensión hace la cuerda de B a A? 60.25. Entonces en este caso, cuando estamos trabajando con una sola cuerda que está amarrando dos masas en este caso, la tensión de un lado y la tensión del otro es la misma. Por eso acá uno le coloca tensión A, tensión B. En algunos libros, en algunos videos, algunos tutoriales les van colocando tensión A, tensión B, tensión C, D, dependiendo de la cantidad de tensiones. En este caso no la coloqué así porque es la misma cuerda. Entonces la tensión A con la tensión B o la tensión en el punto A con la tensión en el punto B es la misma, es idéntica, debido a que la cuerda es la misma. Entonces ahí tenemos un ejercicio. Y vuelvo a repetir, chicos, uno puede escribir esta fórmula varias veces y se pueden preguntar varias cosas. Se puede preguntar el peso, o mejor dicho, la masa en el cuerpo A, la masa en el cuerpo B. Se les puede indicar como solución ya, por ejemplo, considere la masa A 5 kilogramos y la aceleración 2.26. Entonces bajo esos cálculos usted me va a decir, el objeto, en este caso, en la masa B tendría que ser 8 kilogramos y la tensión 60. Entonces, bajo esa posibilidad de pregunta, lo importante es que usted sepa que tiene que plantear el diagrama de cuerpo libre, dibujó el diagrama de cuerpo libre, planteó las ecuaciones y después de haber planteado las ecuaciones, responde la pregunta que en este caso le vaya saliendo con respecto al ejercicio. Eso deben tenerlo bastante claro cuando resuelven un ejercicio de esta temática. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, tengo una duda de dónde sacó el 9,81. 9.81 es una constante. Siempre cuando hablamos de G va a ser 9.81. Lo saqué de la fórmula del peso, masa por gravedad, entonces la masa la conozco y la G, la gravedad, siempre es 9,81. ¿Ok? Ya, profe. ¿Alguna otra consulta, chicos? Vayan preguntando nomás. Lo importante es que les quede claro cómo resolver el ejercicio. ¿Ya? Y como les comentaba, si por ejemplo por algún motivo en la prueba, porque los números son aleatorios, puede ser que la masa, me toque este ejercicio en la prueba y la masa A sea más pesada que la masa B, las fórmulas se van cambiando y se van ajustando con respecto al movimiento. Por eso debo tener claro que estar abierto a cualquier opción, de A a B o de B a A. La masa B arrastra, la masa A arrastra, la masa C está arrastrando, puede ser muchas cosas. Profe, ¿me puede explicar lo último? Sí, lo último, en este caso, lo que dice tensión menos peso A igual a masa por aceleración, que está acá en la parte izquierda, ¿cierto? Se refiere, ¿no? ¿Esto? Sí. Ok. Sí. Veamos. En este caso, yo elijo una de las dos fórmulas. Entonces, en este caso, yo había planteado estas dos fórmulas como solución. ¿Ya? El problema es que no sabía los datos, ¿no? Pero esas eran mis dos soluciones. Entonces, yo elijo una de las dos. En este caso, yo elegí la primera fórmula. Entonces escribí tensión menos el peso A va a ser igual a masa A por aceleración. La escribí idéntica, no le hice ningún cambio. Pero empiezo a ver qué puedo calcular. La tensión no sé cómo calcularla, así que la dejo como T. El peso A sí sé cómo calcularlo, que es la masa por la gravedad. En este caso la masa A por la gravedad. Y obviamente lo otro se mantiene igual, que es masa A por aceleración. Y voy reemplazando los datos. La masa A equivale a 5, entonces cada vez que vea la masa A coloco los 5.
Cada vez que vea la letra G es 9.81 y cada vez que vea la letra A es 2.26. ¿Por qué 2.26? Porque anteriormente en el ejercicio había calculado que la aceleración era 2.26. Luego de haber reemplazado me dedico a multiplicar. 5 por 9.81 da 49,05. El 5 por el 2.26 da 11.3. Y queda t menos 49,05 es igual a 11.3. El menos 49 se cambia al otro sector positivo porque está sumando, porque estaba restando, ahora pasa sumando. Y digo 11.3 lo sumo con el 49,05. Lo que da un total de 60,35 newton. Entonces al sumar me da esa posibilidad de operatoria. Entonces esa es mi tensión. Mi tensión final. Sí. Y ahí termino todo mi ejercicio ya Ya entendí, resuelto. profe. Ok, no se preocupe. No sé si hay más preguntas, chicos. El que tenía la duda de... Dígame, la duda igual. Es que solamente si se ocupaba solamente la primera. Esa era mi duda. Ah, no, puede ocupar cualquiera. Sí, ¿Las dos? sí, puede ocupar las dos. Usted, lo ideal es elegir la más fácil. ¿Eh? Yo normalmente siempre elijo la primera porque es la más sencilla. O trato de elegir Ya. la que tenga menos variables. O la que tenga menos negativos. También es una opción. Ya. Pero es libre. Gracias, profe. ¿Ya? No hay problema. No sé si hay alguna otra consulta, jóvenes. Sí. ¿Esta unidad la empezamos recién nomás o en las clases anteriores? La clase anterior partimos con la clase anterior con la materia. Ya. Que no me conecté a la clase anterior. Ya, claro, la clase pasada fue la materia y de aquí hasta el día de la prueba, que es el día 30, solamente ejercicio, porque materia no es mucha, no hay nada más que sacarle. Como cuando el primer ejercicio que hice, coloqué una nube con 3 fórmulas y esa es la fórmula. No hay, profe, gracias. no hay más fórmulas que esa. Profe, siempre queda en Newton. Toda la que es tensión es en Newton, siempre va a quedar en Newton, porque es una fuerza. Ya. Entonces, por ejemplo, todas las flechas que uno dibuja acá, la T, la P, la N, la FR, son en Newton, porque son fuerzas que van a estar presentes. Y uno solamente dibuja fuerza en el ejercicio, pero uno igual tiene que tener como la idea hacia dónde cree que va el movimiento, porque las fuerzas no van a... La mayoría de las fuerzas no cambian de dirección. Si por ejemplo yo dijera, va el objeto de BA, la tensión siempre va a ir hacia arriba, el peso siempre va a ir hacia abajo, no va a cambiar eso. Pero sí va a cambiar las aceleraciones. Ahora sí, la aceleración para el otro lado va a ser positiva acá y va a ser negativa en el otro sector. Eso uno lo tiene que ir viendo. Por eso de repente cuesta los ejercicios. ¿Ya? Eso es la dificultad que uno tiene al desarrollar este tipo de problemas.
Veamos, joven, vamos a hacer otro ejercicio de de esta misma temática. Pero, ¿qué pasaría si el objeto está sobre una mesa? ¿Ya? Y obviamente también tenemos un objeto colgando en este caso. Vamos a cambiar acá el problema y vamos a hacer un nuevo ejercicio. 61. Determinar la aceleración y tensión del sistema, obviamente, considerando que la masa A es de 40 kilogramos y la masa B es de 30 kilogramos. Entonces, primero lo que yo pienso es cómo va el movimiento. Yo pienso que la masa B va a arrastrar la masa A. Mi pregunta es, ¿por qué la masa A no arrastra a la masa B si la masa es más pesada en este caso? Entre comillas, más pesada. Pesa 40 kilogramos y la otra 30 kilogramos. ¿Por qué no lo pensé de esa forma? Aguanta el peso del B. Claro, porque aguanta el peso del B. En este caso, no podría decir que la masa A lo va a arrastrar porque no tiene ningún elemento o ningún material que indique que la masa A se va a mover para allá, po. Es como que dijéramos, coloco un bloque y lo amarro a otro bloque que esté colgando. Lo más probable es que el otro bloque lo vaya a arrastrar, po. El otro es un bloque, un elemento inerte, por lo tanto no haría ese proceso. ¿Cuándo recién pensaría que el movimiento va a ir hacia el otro lado? En esta condición. Si yo digo, ¿qué pasaría si le coloco una fuerza acá? Si le aplico una fuerza para que se vaya para allá. Ahí sí yo podría decir, la masa A va a arrastrar a la masa B, independientemente que sea más liviana o más pesada. Pero como dice el compañero en este caso, la única opción es que la masa B lo arrastre, porque la masa A está haciendo soporte, está soportando. Entonces va a ir a ese sector. Entonces yo creo que la masa A se va a mover horizontalmente hacia la derecha, por lo tanto va a tener una aceleración positiva. La masa B va a bajar, por lo tanto considero una aceleración negativa, porque está cayendo. Dibujo el diagrama de cuerpos libres. La masa A, como está sobre una superficie, va a tener una fuerza especial, que es una fuerza normal que va hacia arriba, porque la normal siempre va perpendicular a la superficie. Un peso que va hacia abajo y una tensión de la cuerda que va hacia la derecha. ¿Por qué no coloqué la fuerza de roce? Porque en el ejercicio no lo mencioné, pues en el ejercicio no coloqué, considere roce. No, ni siquiera lo coloqué. Entonces cuando no lo dice, obviamente yo asumo que no existe el roce. Entonces es como si estuviese sobre hielo u otra situación ideal. Entonces tenemos la tensión a la derecha, la normal hacia arriba y el peso hacia abajo. Planteo dos ecuaciones para la masa A, una en el eje X y una en el eje Y. Nunca las mezclo. Las X con la X y la Y con la Y. En este caso en el eje X. En el eje X tengo una tensión. Y nada más que la tensión. En el eje Y solamente tengo la normal que va hacia arriba y el peso que va hacia abajo. Pero esa masa A solamente se mueve en una dirección. Se mueve horizontal o se mueve vertical. No se puede mover en las dos opciones, ¿ya? Normalmente trabajamos en una sola. Entonces yo voy a decir que se mueve horizontalmente. Entonces la tensión va a ser igual a masa por aceleración. Y la normal menos el peso va a ser igual a 0, porque como no se mueve verticalmente está quieto. Por lo tanto le digo que eso es 0, ahí se mantiene un equilibrio. En el caso de la masa B, dibujo la tensión para arriba y dibujo el peso B para abajo. No dibujo la normal, ¿por qué? Porque la masa B no tiene contacto con la superficie, simplemente está colgando. Entonces tampoco existe roce. No lo considero. Entonces digo, la tensión menos el peso B va a ser menos la masa B por la aceleración. ¿Por qué menos? Porque yo ahí dije que la aceleración iba a ser negativa. Entonces eso yo lo planteé en el ejercicio, ¿ya? Cuando usted lee un problema, los que están en la guía, por ejemplo, solamente viene como solamente la parte azul y el dibujo. Nada más que eso. Usted le tiene que agregar todas las flechas al ejercicio. Acá solamente estoy trabajando el eje Y. ¿Puedo combinar los ejes con las fórmulas? Sí. ¿Por qué? Cuando yo combine dos fórmulas, lo que tienen que tener en común es que tengan la misma tensión y tengan la misma aceleración. O tengan otra fuerza igual, en este caso, que se repiten una con la otra.
Entonces yo no podría juntar la normal con el peso, con la tensión en el eje Y. ¿Por qué no lo podría hacer? Vuelvo a repetirles, porque no hay nada que sea común para ellos. No hay nada que tengan una relación. La normal solamente se repite en una y el peso también, el peso A en este caso. Y acá la tensión no se repite, no tiene nada en común con las Y, no tiene nada en común entre ellas. Pero sí la eje X de la masa A tiene algo en común con la masa B. Entonces escribo ambas ecuaciones. Y para eso yo puedo hacer muchas fórmulas de resolución en este caso, de sistemas, en este caso, que le llaman sistemas de ecuaciones, que no debiesen haberlo visto en Matemática 1. En este caso, ¿cuáles son los métodos? Puedo usar el método de reducción, el que ocupé anteriormente en el ejercicio anterior, o en este caso ocupé un nuevo método, que es el método de reemplazo, o de sustitución para ser exacto, que se llama. Donde yo escribo la segunda fórmula, la escribo sin ningún cambio, pero cuando lo vuelvo a escribir, una de las letras las voy a cambiar. Entonces, en este caso, yo sé que la tensión es igual a masa A por aceleración. ¿Y de dónde saqué eso? De la primera ecuación. La primera ecuación me decía que la tensión era igual a masa A por la aceleración. Entonces, como la segunda también tiene tensión, entonces en vez de escribir T, voy a escribir masa A por aceleración. Por lo tanto, alguien me puede decir, profe, ¿la fórmula de tensión es masa A por aceleración? Sí, pero solamente para este ejercicio. No para todos. Entonces, masa A por aceleración. El peso B es la masa B por la gravedad, menos la masa B por la aceleración. Y reemplazo. La masa A vale 40, la aceleración no sé cuánto vale. La masa B vale 30, la G vale 9.81. La masa B vale 30, la aceleración no sé cuánto vale. Calculo 40 por A son 40A, 30 por 9.81 son 294,3. El menos 30 lo multiplico con el A, son menos 30A. Junto las que tienen A en un sector, puede ser el izquierdo o derecho, la junto en el lado derecho. 40A, lo sumo con el 30A, serían 70A. Y el 294,3 que está restando lo pasa hacia el otro lado sumando. Queda 294,3 positivo. Por último, el 70 que está multiplicando a la A va a pasar dividiendo. Por lo cual, 294,3 dividido 70 es igual a 4.20. O sea, ¿a qué aceleración se mueve este sistema? Este sistema se mueve a una aceleración de 4.20 metros por segundo. A pesar que es más liviano, el cuerpo B igual lo está arrastrando a una aceleración bastante alta de 4.20. Eso quiere decir que su velocidad va cambiando 4 metros por segundo aproximadamente cada segundo que pase. Si lo llevo a distancia es alrededor de 4 metros en el primer segundo, 16 metros en el segundo segundo, 64 metros en el tercer segundo, así sucesivamente. Entonces va bastante rápido esta partícula. Entonces si yo colocase un bloque de 40 y un bloque de 30, lo más probable es que se caiga. Siempre y cuando obviamente cumple la condición que no hay roce. Y la tensión, elijo cualquiera de las fórmulas. Normalmente vuelvo a repetir, yo elijo siempre la primera, ¿no? Porque es más que nada por costumbre, pero puedo elegir la segunda. En este caso elegí la primera porque es más corta. Tensión igual a masa por A. La masa es 40, que es la masa A, y la aceleración es 4.20 que calculé recién. O sea, en esa cuerda hay una fuerza de 168 newton, que en N, para ser exacto, 168 newton, que concretamente presiona, en este caso, a la de A a B y de B a. Entonces esa cuerda soporta esa fuerza para que el movimiento se mantenga y no se rompa el sistema. Preguntas, chicos, dudas, consultas que tengan acá. Profe, esos valores en número usted los va a dar, ¿cierto? ¿Cuáles valores en número? Dígame. Eso, no sé, pues la masa que es 40, eso. Claro, sí, en eso vienen todos los datos, todos los problemas. Por eso te digo, todos los datos que a ti se te vayan, que te vayan a servir para responder la pregunta van a estar. ¿Ya? Normalmente siempre van a faltar dos. Que puede ser la tensión con la aceleración, puede ser la masa con una tensión, puede ser la masa con la aceleración.
pero siempre de tal manera que cuando yo complete las fórmulas, porque yo planteo la fórmula y empiezo a completar los datos, solamente me faltan 2 incógnitas como máximo. No me pueden faltar más allá de eso. Pero todos esos datos vienen listos los problemas. No tengo que inventarlo. Profe, Dígame. el roce sería si la tensión estuviera como apegada a la esquina de la mesa, por ejemplo, ¿no? El roce existiría. No, el roce siempre existe cuando hay una superficie en contacto con otra. En este caso, un auto con el suelo, un bloque con el piso, un bloque. ¿Ya? En este caso el A está en la mesa y el B está colgando. Sí, el B está colgando, claro. Y Ya. acá, por ejemplo, hay ejercicios que yo no considero el roce, entonces el ejercicio tiene que indicarme que no considero el roce. Por ejemplo, el siguiente que vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ¿qué pasaría si existiese roce? Y vamos a ver que es un poco más largo el ejercicio que de lo que está escrito ahora en lo que están viendo en la pizarra. Ya, profe. ¿Mm? Ok. Unos minutos que lo copien, de ahí continuamos. ¿Duda, pregunta que se deba resolver? Veamos. ¿Qué pasaría si existiese el roce? Que si hubiese un coeficiente de roce en el ejercicio. Entonces, vuelvo a repetir, todos los datos van a estar dentro de las preguntas. Esta era la figura 61, si no me equivoco. 62. Ahí está. ¿Qué pasaría si hubiese roce? Entonces, en este caso, me dice determinar la aceleración y tensión, me indica las mismas masas, 40 y 30, pero me indica un coeficiente de roce de 0.2. Eso quiere decir que existe el roce en este caso. Para este ejercicio, me fijo lo siguiente. Como la masa A solamente es la que está en contacto con la superficie, es la única que tiene roce. La masa B solamente está colgando. Pero el mismo procedimiento, la masa B igual lo está arrastrando, lo trata de arrastrar. Entonces planteo la normal hacia arriba, la tensión hacia el costado, el peso hacia abajo, pero ahora agrego una fuerza de roce hacia el lado izquierdo. ¿Por qué lo agrego hacia el lado izquierdo? Porque yo planteé que el movimiento iba hacia la derecha, o sea que la masa A se iba a la derecha. Si por el contrario yo le he dicho que la masa A se mueve a la izquierda, la fuerza de roce va a la derecha, porque la fuerza de roce siempre va a contraer el movimiento. La masa B, la tensión y el peso, sin problemas porque no hubo ningún cambio. En este caso, la tensión menos la fuerza de roce va a ser igual a la masa A por la aceleración, porque acá sigue moviéndose horizontalmente la masa A y verticalmente la masa B, pero acá la normal y el peso yo lo igual a 0, pero acá voy a despejar la normal. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a despejar? Porque como viene con coeficiente de roce, lo más probable es que en algún momento me pregunten la fuerza de roce. En algún momento necesite calcularla. Por lo tanto, necesito saber cuánto vale la normal. Entonces digo, la normal va a ser menos el peso A igual a 0. Entonces, si la normal le resto el peso va a ser igual a 0, eso quiere decir que son iguales. Que la normal es igual al peso. Y como la normal no tiene fórmula, pero el peso sí tiene fórmula y el peso se calcula como la masa por la gravedad. En este caso la masa A por la gravedad. Entonces lo normal va a ser la multiplicación de 40 kilogramos por los 9.81 metros por segundo. O sea, 40 por 9.81. Eso quiere decir que hay una fuerza normal de 392.4 newton de fuerza. Esa es la fuerza normal para mi ejercicio. Igualo las dos ecuaciones. La primera ecuación, que es el movimiento en X, con la segunda ecuación, debido a que ambas comparten la tensión.
Digo, tensión menos fuerza de roce igual a masa A por aceleración, tensión menos fuerza menos peso V menos masa V por aceleración. Acá lo hice distinto al anterior. Acá no quise hacer método de reemplazo, simplemente dije, a las telas voy a dejar iguales, ya están iguales, pero una va a ser negativa. Entonces elegí multiplicar por menos 1 la inferior. Entonces digo menos T, el peso B se convierte en positivo y la multiplicación de la masa B con el A se convierte en positivo. La sumo. Entonces al sumar me doy cuenta que una tensión es positiva y la otra es negativa, se resta, entre comillas, se eliminan y solamente me queda menos fuerza de roce más el peso B es igual a la masa A por la aceleración más la masa B por la aceleración. La fuerza de roce se calcula como coeficiente por la normal, el peso B se calcula como masa B por gravedad y lo demás masa A por aceleración y masa B por aceleración. Coeficiente de roce, ¿cuánto vale? 0,2. La normal, ¿cuánto equivale? 3.92, que calculé recién. Entonces digo 0.2 por 3.92,4, los multiplico, eso da un total de negativo 78.48. La masa B por la gravedad es 30 por 9.81, dando un total de 294,3. Los restos, en este caso, ambos, y da un total de 215.82. El 40A con el 30A los sumo, da un total de 70A. Y por último, el 70 que estaba multiplicando va a pasar dividiendo. Eso quiere decir que al existir roce, la aceleración, en este caso del sistema, es de 3.08. O sea, va más lento que lo que hicimos recién, porque recién creo que la aceleración era 4.20, si no me equivoco, cuando no existía aceleración. En este caso la aceleración es un poquito menor, pero hace que vaya más lento debido al roce que hay entre la superficie de A con el A. Y luego elijo cualquiera de las fórmulas para despejar la T para calcular el valor de T. En este caso yo elegí la primera, digo tensión menos fuerza de roce es igual a masa por aceleración. La tensión no sé cuánto es, pero la fuerza de roce yo la calculé anteriormente, la calculé en el ejercicio. Dije que la fuerza de roce iba a ser 78.48. Entonces escribo 78.48 es igual a 40 por 3.08. Multiplico 40 por 3.08, es 123.2. Y el 123,2 lo sumé con el 78.48 para que diera un total de 201.68. O sea, la tensión que se aplica en la cuerda alrededor de 201 newton aproximadamente. Eso quiere decir que cuando hay roce en un ejercicio, lo más probable, jóvenes, es que la tensión que aplique la cuerda o la fuerza que aplique la cuerda sea mucho más, porque tiene que solventar obviamente una de esas variables, que en este caso es el coeficiente de roce. Echen un vistazo, mírenlo, alguna consulta, dudas que vayan teniendo. Profe, disculpe, Díganme. donde sacó el valor de N, puso la masa de A por G, ¿cierto? ¿Sí? Ya.
Me dejo jóvenes un rato para que lo copien. Cualquier duda que tengan me la hacen saber. El último ejercicio del día de hoy. Profe, Dígame. ese signo más que puso al lado, abajito del -1, Ya. ese, Ese signo más ¿qué? quiere decir que lo estoy sumando. Que estoy sumando esos valores. Ya, que sumó las dos ecuaciones. Las dos ecuaciones, claro. Ya, bro. Veamos, chicos. No sé si hay alguna consulta para borrar y hacer un nuevo ejercicio, el último del día de hoy. Porque lo alcanza a hacer uno más. Entonces vamos a hacer uno nuevo. ¿Ya? Vamos a suponer, chicos, que igual quisiera calcular otra cosa. Ya que cada rato calculamos la aceleración y la tensión. Voy a calcular la fuerza y la tensión. Entonces, primero que todo, siempre se hace el bosquejo del ejercicio. Que normalmente el dibujo viene listo, ¿eh? Ustedes no tienen que hacer mucho. No tienen que inventar el dibujo. Ahí coloco, en este caso voy a colocar una masa que la vamos a llamar A. O la voy a amarrar con una masa que la voy a llamar B. Y vamos a aplicar una fuerza. ¿Ya? Entonces, quiero determinar. Una sola pregunta voy a terminar. Determinar la F, que va a ser la fuerza. La fuerza. Y eso voy a determinar la F. Entonces vamos a considerar, siempre importante lo que los voy a indicar, considerar las masas. Por ejemplo, la masa A voy a suponer que equivale a 12 kilogramos. La masa B voy a considerarla igual a 15 kilogramos. Voy a considerar un coeficiente de roce es igual a 0.3. Y por último voy a considerar una aceleración de 3 metros por segundo. O sea, quiero que se mueva a esa aceleración. Entonces, como dato importante, tenemos la masa A, la masa B y obviamente el coeficiente de roce y además la aceleración. En ningún lado doy como dato la tensión. La tensión casi nunca se da como dato. Es muy difícil que se dé en esa condición. Como la fuerza va hacia el lado derecho, lo más probable es que todo el movimiento vaya para allá. O sea, como todo va para allá, la aceleración va hacia ese sector. Entonces yo planteo primero en este caso el diagrama de cuerpo libre. Entonces digo la masa A para mí va a tener una fuerza normal que va hacia arriba. Va a tener un peso que va hacia abajo, que le llamamos peso A. Va a tener una tensión que va hacia el costado derecho, pero va a tener una fuerza de roce que va al izquierdo. ¿Por qué? Porque va al sector, el movimiento va para el lado derecho, entonces una fuerza de roce y además dentro de los datos yo coloqué el coeficiente de roce. Entonces fuerza de roce A le voy a llamar. ¿Por qué lo voy a llamar fuerza de roce A? Porque la fuerza B también va a generar un roce, porque los dos están en superficie, los dos están haciendo contacto. Entonces en la masa B también dibujamos la masa, dibujamos la normal hacia arriba, el peso B en este caso hacia abajo, dibujamos la fuerza aplicada que yo quiero calcular y en este caso la tensión al sector derecho, disculpe, el sector izquierdo, y además acá abajito o acá arriba, da lo mismo donde la dibuje, la voy a dibujar acá abajo, paralela, voy a dibujar la fuerza de roce B porque hay una fuerza de roce nueva. Planteemos la ecuación. El eje X es el siguiente. En el eje X tenemos la tensión menos la fuerza de roce. A tiene que ser igual a ¿qué? A la masa A por la aceleración. Porque el movimiento es solamente horizontal en este caso. Y va a ser igual a la tensión menos el peso A. Igual a 0.
De acá voy a arreglar el ejercicio de tal manera que pueda calcular pueda calcular normal. Disculpe, le puse tensión. No es no tensión, es normal. Entonces acá es la normal menos el peso. Entonces acá voy a despejar la normal para descubrirla. Para ya tener algo avanzado en el ejercicio. Entonces voy a decir que la normal, en este caso la normal A la vamos a llamar, la vamos a dar un nombre específico, normal A y normal B, porque son distintas. La normal A va a ser igual al peso A, por lo tanto eso va a ser igual a la masa A por la gravedad. Entonces para mí la normal A va a ser igual a los 12 kilogramos multiplicado por los 9,81. Entonces voy a multiplicar 12 por 9,81, da un total de 117,72. 117,72. Eso sería mi normal A. ¿Ya? Tenemos la normal. En el caso del cuerpo B, seguimos haciendo la fórmula. Una para X, vamos a tener que la fuerza menos la tensión menos la fuerza de roce B va a ser igual a la masa B por la aceleración. Y en Y vamos a tener que la normal B menos el peso B tiene que ser igual a 0 porque no hay movimiento en el eje Y. Pero de acá, igual jóvenes, vamos a despejar la normal. La normal B va a ser igual al peso B, que sería lo mismo que la masa B por la gravedad. Entonces la normal B va a ser igual a los 15 kilogramos multiplicado por el 9,81. Multiplicamos 15 por 9,81, da un total de 147,15. 147,15. Eso sería mi normal B. Luego de eso, veo cuáles son las ecuaciones que yo voy a juntar. Porque no tengo que juntar dos. Y obviamente voy a juntar las que tengan A y las que tengan T. Voy a juntar la primera, voy a juntar la segunda. Entonces las vamos a escribir acá al costado, la primera con la segunda. Una ecuación bastante larga ahí. Tensión menos fuerza de roce A es igual a la masa A por la aceleración. La segunda va a ser fuerza menos la tensión menos la fuerza de roce B es igual a la masa B por la aceleración. Y tenemos el sistema. Veamos. En este caso yo quiero eliminar las T. Pero como quiero eliminar las T, me fijo en lo siguiente. Ya no necesito multiplicarla por menos 1. ¿Por qué? Porque una es negativa y la otra es positiva. Por lo cual ahora yo las voy directamente a sumar. Entonces las tensiones se van a ir. Se fueron las tensiones. ¿Qué quedó? ¿O qué sobró? Sobró menos fuerza de roce A más F, que es la fuerza, menos fuerza de roce B es igual a la masa A por aceleración más la masa B por aceleración. La fuerza de roce, ¿cómo se determina? Fuerza de roce es coeficiente por la normal en A, en este caso. Más la fuerza. ¿Cómo se calcula la fuerza? Masa por aceleración. Pero el problema es que yo quiero saber cuál es el valor de la fuerza. Por lo tanto la dejo como F, porque esa es mi incógnita. Menos el coeficiente de la fuerza de roce B por la normal B. Es igual a la masa A por aceleración más la masa B por la aceleración. Reemplazo. Coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente? Veo los datos. Está ahí anotado el coeficiente 0,3. 0,3 por la normal A. ¿Cuánto vale la normal A? La calculé recién. 117,72. 117,72. Más la F que yo quiero calcular. Esa es mi pregunta, la F. ¿Cuál es la fuerza? Menos el coeficiente. El coeficiente vale 0,3. 0,3 de nuevo por
La normal. ¿Cuál es la normal V en este caso? La normal V equivale a 147,15. 147,15. No estoy notando los colores distintos para que se note dónde calcule cada uno de los datos. Luego, masa A, creo que la calculé la masa A, o está anotada mejor dicho la masa A. La masa A vale 12. 12 por la aceleración, que equivale a 3. ¿Ves? Ya venía lista la aceleración. Más la masa B, que vale 15, multiplicada por la aceleración, que vale 3. Y empiezo a desarrollar los valores. Acá saco una solución, acá saco otra solución, acá saco otra solución y acá saco otra solución. Primero, negativo 0.3 por 117.72 da un total de negativo 35,315 más F, que yo no sé cuánto es, por eso quiero saberlo. Después negativo 0.3 por 147.15, que es 44, negativo 44 con 145. Multiplico 12 por 3, son 36, más 15 por 3, que serían 45. Por lo cual, yo dejo la F lo más sola posible, anoto, la dejo solita ahí, anoto el 36 y el 45 que no se mantuvieron ahí porque no se cambiaron de lado, pero voy cambiando, el 135 pasa hacia el otro lado sumando. El 44.115 también pasa sumando. Y ahí calculo la fuerza. Me quedan pura suma. 36 más 45 más 35.315 más 44.145 me da un total de 160,46 newton. O sea, la fuerza que debe aplicarse para mover esos dos objetos, uno de 12 y uno de 15 kilogramos, para que se muevan en un coeficiente de roce de 0.3 y vayan a 3 metros por segundo, debo aplicar una fuerza de 160 newton y con eso ya se va a cumplir el proceso. Entonces, jóvenes, acá lo importante y lo primordial es dibujar siempre bien las flechas, calcular los datos, ser bien ordenaditos para calcular los datos y anotar obviamente las multiplicaciones, las sumas, las restas, lo más ordenado posible cada vez que hagan un ejercicio. Preguntas, consultas, chicos, dudas que tengan. Profe, Digan. ahí en la fórmula es T menos fuerza, ¿cierto? T menos fuerza roce. ¿Cuál? ¿Cuál fórmula? El 1. Del 1. Sí, la primera, la X es T menos fuerza de roce A es igual a masa A por aceleración. Ya. Fuerza roce. ¿Y el otro es? Abajo es N, normal A menos el peso A es igual a 0. Ya.
Veamos, jóvenes. Con eso, mientras también de copiar, cualquier duda que tengan, me la van realizando. Si no hay consulta, no hay duda, y ya copiaron todo, se pueden ir desconectando, chicos, ¿ya? Para después continuar la próxima clase. Chao, profe. Adiós, que esté muy bien. ¿No, profesor? Hasta luego. Chao, profe. Adiós.